muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio muy personal. Aquí estamos como todos los viernes con un nuevo tema de crecimiento personal desde los 96.9 MHz de WIS Stereo. Espero hayan tenido una excelente semana y les agradezco su fiel sintonía. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla, Fernando Rivero. Recuerden que esto es mucho más que un programa de radio. Esto es un encuentro muy personal. La estabilidad financiera es un sueño de muchas personas, ya sean emprendedoras o no. Y ante una economía tan imprevisible como la de hoy, es muy importante saber cómo administrar el dinero que tenemos a la mano, aquí y ahora. Aunque existen personas que piensan que es muy difícil planificar los gastos y ahorrar lo suficiente como para construir un patrimonio, sobre todo aquellas personas negativas y que se han acostumbrado a tener una pésima relación con el dinero. Hoy, en Muy Personal, compartiremos consejos sencillos y básicos sobre cómo administrar el dinero, especialmente para quienes deseen tener una vida financiera más sana, incluso sin tener un presupuesto muy elevado. Les aseguro que si adoptan por lo menos uno de los hábitos que vamos a mencionar el día de hoy, con el tiempo su dinero les va a rendir más. Pero empecemos hablando del por qué nos endeudamos. En Colombia y en muchos otros países del mundo, incluidos los países ricos, la clase media está muy endeudada. Cada vez se conocen más casos de gente que está en una situación desesperada, pues ya no pueden pagar y están esperando un milagro que lamentablemente no les llega. Pero, ¿por qué los seres humanos llegamos a esa situación? ¿Por qué nos endeudamos hasta el punto de ya no poder pagar? ¿Será que tiene que ver con una mala educación financiera o es solo culpa de los bancos? A todos estos interrogantes les han dado infinidad de explicaciones, algunas muy simplistas y otras demasiado complejas. Lo cierto es que hay muchos factores que se interrelacionan y por lo tanto no es tan fácil de explicar, pero que si nos damos a la tarea de conocerlos, nos pueden ayudar a comprender mejor este fenómeno. El primero de ellos es sin duda el entorno en el que vivimos, que a su vez encierra toda una serie de factores como la mercadotecnia y el fácil acceso al crédito. En esta sociedad de consumo, todos tratan de vender, y una de las formas más sencillas de hacerlo es ofrecer facilidades de pago. Y por otro lado, nos bombardean continuamente con mensajes como «el éxito es tener más» o «esto solo es para un grupo de gente exclusiva». En otras palabras, si usted quiere pertenecer al grupo de los cool, tiene que tener o consumir ciertos productos. Ahora, si no le alcanza, no se preocupe, puede pagarlo a cómodas cuotas y sin intereses. Incluso puede pagar una cena con su familia en un restaurante de lujo en 6 cómodas cuotas mensuales. Y es que a mucha gente se le hace fácil decir esto no pasa nada, al fin y al cabo es sin intereses. Pero se les olvida que sigue siendo una deuda, un compromiso que tiene que pagar y que le resta dinero para otras cosas. Según los expertos, lo que sucede es que cuando a las personas se les hace fácil comprar todo a cuotas y sin intereses, pierden el control, empiezan a gastar más de lo que ganan. Y pueden hacerlo porque ese financiamiento les permite usar dinero que no tienen, pero que esperan ganar en el futuro. Algunos pierden el control y ni cuentas se dan. En esto, desde luego, entra la falta de cultura financiera, pues es poco probable que esto le suceda a la gente que tiene un plan de gastos o por lo menos algún tipo de control. Hoy en Muy Personal nos acompaña un experto en finanzas, quien nos va a ayudar a comprender y también a reflexionar sobre la manera correcta de administrar el dinero. Se trata de Camilo Moreno, administrador de empresas y especialista en finanzas de la Universidad Santo Tomás,
quien desde hace 5 años hace parte de la gerencia comercial de Mapfre Seguros de Colombia. Camilo, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación a Muy Personal. Fernando, agradecerte el espacio, la invitación. Creo que este tema de finanzas personales es un tema muy relevante que siempre nos toca a todos en casa. Entonces esperamos pues que los aportes que podamos transmitir el día de hoy sean de mayor utilidad para todos los oyentes. Están desde sus casas, desde sus teléfonos, desde las aplicaciones, pues escuchando este programa. Bueno, Camilo, ahorita que hablaba de los factores que pueden llevar a una persona a endeudarse, recuerdo una vez que hacía fila en un banco y en una pantalla de estas informativas vi por primera vez un enunciado que me llamó mucho la atención: las deudas buenas y las deudas malas. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Acaso existen deudas buenas? Hasta ese momento yo pensaba que el solo hecho de tener una deuda pues ya era mala. Cuéntenos por favor, ¿cómo es eso que existen deudas buenas y deudas malas? Pues mira, creo que lo más importante es tener claro que inicialmente, si bien es posible vivir completamente libres de deudas, no es necesariamente la decisión más acertada, pues desafortunadamente muy pocas personas ganan suficiente dinero para pagar en efectivo algunas de las compras más importantes que uno realiza a lo largo de la vida, como son la adquisición de una vivienda, de un vehículo o pagar la educación de nuestros hijos. La deuda por lo general tiene una connotación negativa, ya que no se piensa en ella como un mecanismo que a mí me permite ayudar a mejorar la situación económica en el futuro, sino como un posible dolor de cabeza. Pero si el dinero se administra de manera inteligente y se toman decisiones acertadas, la deuda puede ser muy buena. La diferencia es sencilla: mientras una deuda buena, a la que yo llamo expansiva, me permite generar más dinero a través de la misma deuda en el largo plazo, las deudas malas o deudas destructivas, como yo las llamo, son aquellas que me generan problemas financieros en el horizonte de tiempo. La característica de una deuda buena es que sencillamente yo hago una inversión cuando adquiero este tipo de deudas. Las deudas malas, sin embargo, disminuyen mi riqueza, ya que yo las contraigo para comprar artículos que normalmente generan pérdidas de su valor rápidamente y que no generan ningún tipo de ingreso a largo plazo. Vamos a ver unos ejemplos. Una deuda buena es aquella que yo utilizo para pagar algo que tiene valor a largo plazo y que aumenta mi patrimonio neto, como una casa, la adquisición de un activo, un bien raíz, que me permite generar ingresos adicionales. Eso es una inversión inteligente. Si se trata de pedir prestado dinero a una tasa de interés baja con una entidad financiera que me ofrezca condiciones y un plazo de pago acorde a mis capacidades actuales, realmente se considera una deuda buena. Adicional a eso, los créditos hipotecarios o leasing habitacional, en el caso de las deudas que yo adquiero para comprar vivienda, tiene unos beneficios tributarios adicionales que ya más adelante los vamos a ver, pero en resumen, esas son las que yo considero deudas buenas. Los préstamos estudiantiles también pueden ser una buena deuda, ya que con esto primero pago una tasa de interés baja en comparación con cualquier otro tipo de crédito, y adicional pues la educación universitaria pues a mí me permite aumentar mi valor como profesional, como empleado, y obviamente generar un mayor ingreso en el futuro. Otro ejemplo de las deudas buenas pueden ser los préstamos comerciales, aquel dinero que yo consigo prestado con una entidad financiera que me permite expandir mi negocio y aumentar ganancias en el futuro. La característica de esa deuda buena es que esencialmente yo lo que hago es, con el dinero que hoy pido prestado, con una expectativa de recuperar ese dinero en el mediano y largo plazo, generar una ganancia adicional en algún momento del futuro. Obviamente tengo que ser muy responsable con mis finanzas, ya que así sea una deuda buena, si yo no tengo en cuenta que tenga un plan realista de pago y que esté acorde a mi capacidad de pago, pues eso se me puede volver un dolor de cabeza en el futuro. Y por otro lado, las deudas malas que la mayoría de personas adquirimos son aquellas que yo adquiero para comprar, para gastar cosas que realmente no tienen un valor duradero en el tiempo, como son vacaciones, no sé, comprarme un televisor, un electrodoméstico que en el largo plazo no genera nada. Eso realmente no es una buena inversión, es una mala decisión financiera y es una deuda mala. Así las deudas malas son aquellas que disminuyen mi riqueza, ya que, como ya les decía, se contraen
en el tiempo y que generalmente la sacamos para comprar artículos de consumo, que estamos en una ciudad consumista que me permite sobreendeudarme. Hoy en día hay muchas facilidades para adquirir este tipo de deudas. Las tarjetas de crédito también están incluidas dentro de este grupo de deudas malas. Entonces es probable que todas las personas en algún momento tengamos este tipo de deudas, pero que realmente considero que deberíamos tratar de deshacernos de ellas y controlarlas si no queremos tener algún dolor de cabeza en el tiempo con nuestras finanzas personales. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Desde luego, también podemos sumar otro factor que es el mal otorgamiento del crédito. Muchos bancos prácticamente regalan tarjetas de crédito a gente que no tiene capacidad de pago, aunque es curioso ver cómo funciona esto. He conocido personas que no tienen ingresos y sin embargo han podido sacar tarjetas de crédito a su nombre, pero también está la otra cara de la moneda, donde existe gente responsable que toda la vida ha trabajado pero que no consiguen crédito porque trabajan independientes y no cuentan con soportes de nómina, ni otro historial más allá de sus ingresos que reciben en su cuenta bancaria, pero esto al parecer algunas veces no es suficiente para aplicar a un crédito. En fin, colombianadas, como dicen por ahí. Pero bueno, Camilo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta frase, bien sea por parte de algún familiar, algún amigo o algún conocido. Es que si uno no se endeuda, no puede tener nada. Y lo dicen como sacando pecho, como si esa fuera la única manera de poder adquirir o conseguir eso que tanto anhelan. Pero, ¿qué tan cierto es esta creencia? Y por otro lado, también están quienes se preguntan que si no es así, entonces, ¿de qué otra manera pueden conseguirlo? Bueno, Fernando, la verdad, creo que esto es una creencia inconsciente que ha venido trascendiendo de generación en generación y es principalmente por falta de educación financiera. Creo que si miramos, para no ir tan lejos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues desafortunadamente en la mayoría de los casos no tuvieron este tipo de formación y por tal motivo tampoco nos enseñaron a educarnos financieramente. El endeudamiento no es malo, finalmente hace parte de la cultura financiera, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o a nivel empresarial. Pero para realmente identificar si yo debo endeudarme o no, pues hay que tener en cuenta qué tipo de necesidades yo debo o quiero cubrir. El endeudamiento es positivo y pues no hay que tener miedo a endeudarse, ya que el endeudamiento en muchas ocasiones nos ayuda a cumplir objetivos en el tiempo. Pero como ya lo decíamos en la pregunta anterior, hay que mirar qué tipo de deudas son las que yo quiero adquirir. Principalmente nosotros, los consultores en finanzas personales, recomendamos y digamos que siempre estamos fomentando la cultura de ahorro, porque de la misma manera que yo hago un esfuerzo para pagar una tarjeta de crédito, para pagar un crédito, yo debería tener esa disciplina para poder atender un compromiso de ahorro conmigo mismo, que al final en el largo tiempo me va a traer mayores beneficios que cualquier préstamo que yo saque con cualquier compañía o con cualquier tercero. Al final el mensaje que nosotros queremos transmitir es, en lugar de que pagues unos intereses, que por bajos que sean son intereses que vas a tener que pagarle a una entidad financiera y adicional a los costos que están asociados a los créditos con el tema de los seguros y demás, ¿por qué no me gano esos intereses y empiezo a construir el ahorro? Lo que pasa es que nos cuesta un poco por falta de educación, por falta de disciplina realmente, pero en la medida que empecemos y que cada vez nos obliguemos a hacerlo, la palabra, yo creo que acá es obligarnos a hacerlo, buscar objetivos, establecer una meta financiera en el tiempo, y una vez yo identifico esa meta, el sueño que yo quiero cumplir, la meta que quiero establecer, si quiero hacer infinidad de cosas, viajar, comprarme cosas, conocer sitios, pagar la educación de mis hijos, comprarme una vivienda, comprarme un activo, un coche, siempre el tema del ahorro va a ser mucho mejor que el tema del endeudamiento. Hay que mirar qué tipo de créditos debo sacar, porque tú encuentras bancos comerciales, bancos que te ofrecen productos multinacionales. Cada vez con la globalización, pues Colombia es un país muy atractivo para todas las entidades financieras,
porque acá el margen de intermediación es muy grande. Acá tú vas a invertir tu dinero y los rendimientos que te ofrecen las compañías, las entidades financieras son muy bajos versus los intereses que te cobran por cualquier crédito. Entonces el mensaje es revisar, no es malo, nosotros preferimos recomendar que si me voy a establecer una meta lo haga a través del ahorro versus el endeudamiento. Ese es el mensaje que creo que es importante transmitir para poder responder la pregunta que tú haces. Educarnos financieramente y en base a la educación empezar a fomentar y a construir planes de ahorro. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Según los expertos en finanzas, la autoestima es un factor que también puede influir de maneras distintas en el nivel de endeudamiento. Quienes tienen alta autoestima tienden a confiar demasiado en su capacidad de pago y pueden llegar al límite más fácilmente. En cambio, los de baja autoestima, por el contrario, cuando se sienten presionados, dejan de esforzarse, empeorando aún más su situación. A la mayoría de personas se les hace fácil comprar todo a cómodas cuotas, y esto puede llevarlos a que pierdan el control, empiezan a gastar más de lo que ganan y creen que pueden hacerlo porque ese financiamiento les permite usar dinero que no tienen y que creen ganarlo en el futuro, y lo peor de todo es que muchas veces se pierde el control y ni cuenta se dan. Las deudas no solo afectan a la economía, sino también la salud de las personas. Un reciente estudio de la Universidad Southampton en Reino Unido reveló que las personas que mantienen deudas económicas son 3 veces más propensos a padecer problemas de salud mentales que aquellos que no están endeudados. Además, el estrés que producen las deudas genera cambios que pueden llevar a depresiones y alteraciones en el comportamiento y que terminan reflejándose en las relaciones con familiares y de trabajo, afectando por supuesto la productividad y su desempeño laboral. Y hablando de situaciones que realmente afectan la salud mental cuando nos enfrentamos a un nivel de endeudamiento alto, hay un tema que es muy popular en la cultura colombiana y son los llamados gota a gota. Yo debo confesar que hace algún tiempo utilicé esta modalidad de préstamo de dinero al 2, al 5 y en algunos casos pagué el dinero al dulce 10%, y definitivamente confirmo que es lo peor que uno puede hacer por más necesidad que uno tenga. Y ya que hoy tenemos a Camilo Moreno, nuestro experto en finanzas, me gustaría que nos contara cuál es la realidad de este tipo de préstamos. ¿Realmente están regulados por alguna norma o ley? Y en dado caso que uno se atrase, por ejemplo, con los pagos y le cobren una cantidad exagerada de intereses, ¿existe alguna protección de la ley? Bueno, Fernando, realmente mi percepción personal con esta modalidad de préstamos es que primero es un préstamo que está por fuera de cualquier contexto normal, de cualquier parámetro que esté vigilado por Banco de la República o por la Superintendencia Financiera misma. Al final, el préstamo gota a gota es un medio de financiación económico en el cual la persona pues acude a ellos, pero tiene que pagar unas tasas de interés que son muy altas, que están por encima del 20% en muchos casos y que supera la tasa de usura que está aprobada por la Superintendencia Financiera. ¿Qué pasa con estos préstamos? Que primero son préstamos muy peligrosos, alarmantes, porque al final los prestamistas que otorgan estos préstamos, ellos siempre pues van acompañados de amenazas, de violencia en la mayoría de los casos al momento de recuperar su dinero. Y por tal motivo el Código Penal colombiano tiene catalogado la usura como un delito, y es un delito en el cual la persona que incurra en él puede pagar hasta prisión hasta de 90 meses. En el artículo 305 del Código Penal colombiano, ahí está estipulado cómo se cataloga y cómo se clasifica el delito de usura. Sin embargo, pues como hay muchas personas que han tenido que recurrir en algún momento, mi recomendación es, si están pasando por una situación puntual, particular, que se asesoren de un abogado penalista, de un profesional que los pueda apoyar con todo ese proceso, porque al final están siendo víctimas de un delito, que es el delito de usura en Colombia, y pues al final no están solos. Si ya no ven que no pueden pagar y están muy complicados con ese tema, sí les recomiendo que se asesoren y que busquen ayuda de un experto, porque solos de pronto les va a costar un poco. Al final, como te decía inicialmente, no es una modalidad de préstamo legalizada ni vigilada por nadie, no la recomendamos porque al final los intereses que se pagan son muy altos. Y pues nada, educarnos financieramente creo que es la clave y el mensaje que hoy queremos transmitir, buscar opciones de
de ahorro, mirar cómo administramos de manera correcta nuestros ingresos. No se trata de ganar más, se trata de administrar muy bien los ingresos que yo tengo y darle el destino correcto para poder atender todas mis necesidades básicas y los compromisos que puedo adquirir a lo largo de la vida. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Para quienes recién se conectan con este espacio muy personal, estamos hablando de un tema que a todos nos interesa: cómo administrar nuestro dinero. Y estamos poniendo sobre la mesa las posibles razones por las que muchas veces no logramos hacer un manejo adecuado de nuestras finanzas. Y siguiendo con las recomendaciones de nuestro experto invitado Camilo Moreno, quiero compartirles otros consejos básicos para lograr administrar correctamente el dinero. El primer consejo tiene que ver con apuntar los gastos fijos. Estos gastos son los que pagamos todos los meses, como arriendo, agua, luz, teléfono, internet, etc. Según los expertos, tener un registro de los gastos fijos es importante para saber cuánto de la renta familiar sobra todos los meses para invertir, ahorrar o incluso destinar al descanso y al ocio. Hay varias maneras de realizar este control, pero para empezar, la recomendación es mantener una hoja de cálculo en Excel, lo que le permitirá organizar, actualizar y guardar sus datos con gran facilidad, además de automatizar cálculos gracias a sus sistemas de fórmulas. El segundo consejo que dan los expertos antes de pagar los gastos fijos es reservar al menos el 10% de sus ingresos para invertirlo. Esta será una excelente manera para entender de forma simple cómo administrar el dinero, en caso que no tenga mucho tiempo para hacer algunos cálculos. Si usted gana un sueldo fijo mensual, eso significa que debe separarlo del mismo. Si trabaja como independiente, pues ese porcentaje se separa de todas sus ganancias del mes. El objetivo aquí no es solo ahorrar dinero por un periodo de tiempo hasta poder gastarlo en algo superfluo, sino utilizar ese valor para que pueda rendir intereses y convertirse en un patrimonio importante en el futuro. Vamos con el tercer consejo. Amortice sus deudas lo antes posible. Si ya ha obtenido un préstamo a su nombre, piense en abonar más cuotas simultáneamente para reducir la duración del contrato y por supuesto los intereses. Pero ojo, no estamos diciendo que deba estrangularse financieramente para pagar la deuda más rápido. Lo ideal es usar un dinero que esté sobrando para adelantar las cuotas. Por ejemplo, puede destinar para eso el dinero recibido por un trabajo extra que haya realizado. Cuarto consejo: establezca objetivos financieros. Pero antes de seguir adelante es importante conocer la diferencia entre metas y objetivos. Aunque estemos acostumbrados a usar estas dos palabras al mismo tiempo, tienen ciertas diferencias de significado. Los objetivos representan lo que queremos lograr a largo plazo, mientras que las metas, por otro lado, representan acciones concretas, cuantificables y con plazo predeterminado. Por ejemplo, si su objetivo es comprarse una casa, sus metas a su vez pueden ser liberar otras deudas para ampliar su capacidad de pago y buscar alternativas que le generen nuevos ingresos. Como quinto consejo, los expertos recomiendan pagar de contado siempre que se pueda. Esto puede sonar a cliché, pero cualquier especialista en finanzas nos dirá que una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero tiene que ver con comprar algo solo cuando tengamos el dinero para hacerlo. Es por esto que pagar en un solo pago o usar una tarjeta de débito, por supuesto, es una excelente estrategia para ahorrar dinero, ya que se evita gastar un dinero que realmente no se tiene. Muchos establecimientos comerciales sacan ofertas especiales y descuentos para pagos en efectivo. Es ahí cuando podemos ahorrar dinero y pagar menos por un producto o servicio. Siguiente consejo: establezca límites a los gastos variables. Todo lo que no es un gasto fijo es un gasto variable, o sea, un tipo de gasto que en principio se puede dejar para más tarde. Pero sabemos que en la práctica la gente no quiere dejar de privarse de pequeños placeres, como salir con amigos, hacer un viaje o comprar algo que no sea esencial. Para estos casos, la recomendación es establecer un límite para los mismos y reservar una pequeña cantidad de dinero para sus actividades de ocio.
Séptimo consejo: no ignore los gastos pequeños o gastos hormiga. Por ejemplo, los servicios que cobran directamente a través de su tarjeta de crédito, como el Uber, sitios que entregan comida u otras aplicaciones, pues pueden actuar como trampas para quien quiere ahorrar. Esto se debe a que uno gasta dinero sin darse cuenta y cuando llega la factura, llegan las sorpresas. Así que no pase por alto estos pequeños gastos. Y el último consejo es bastante obvio, pero hace toda la diferencia para que administre un poco mejor su dinero y lo haga crecer. En una palabra, ahorre cada centavo extra que gane. Por ejemplo, el dinero recibido por algún beneficio de la empresa en que trabaja, o los cobros de trabajos independientes, o en el caso de los emprendedores, los dividendos recibidos por un producto con mejores resultados de los que esperaba. La idea es que ahorre ese dinero extra y que lo invierta, sumándolo al 10% que ya ahorra cada mes. Es importante recordar que cuanto más invierte, más gana, lo que a su vez significa más dinero para comprar algo importante o efectuar mejoras en su negocio o emprendimiento. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo en este espacio muy personal. A nuestro experto invitado Camilo Moreno, mil gracias por todos sus interesantes aportes. Y recuerde, si quiere hacer rendir su dinero, empiece por tener en cuenta algunos de los consejos básicos que compartimos el día de hoy. Y aquí les dejo la ñapa: evite acostumbrarse a comer por fuera de la casa o a usar continuamente su tarjeta de crédito. Y antes de realizar cualquier compra, compare precios en internet y elija el que más se ajuste a su presupuesto. Suscríbanse a mi canal de YouTube y también echen un vistazo a mis cuentas en Instagram, en Twitter y en Facebook. Allí me encuentran como Muy Personal Fernando Rivero. Les deseo un excelente fin de semana. Chao pescado.